Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, vamos a ver si podemos entender mejor lo que está pasando con este tema del combustible, el precio de los derivados del petróleo a nivel mundial, no solamente acá. Y qué podemos esperar en Paraguay, qué se está haciendo en la región. Pero digamos, discutir los hechos, los números, más allá de las opiniones que cada uno tenga, qué se puede y qué no se puede hacer, o sea, siendo muy realistas, ¿verdad? Porque obviamente esto le afecta a todo el mundo. Hoy tenemos el tema de los camioneros, de los conductores de plataforma, etcétera, etcétera. Bueno, y le afecta a todo el mundo, al ciudadano de a pie. Para discutir este tema ya estamos con Amílcar Ferreira, analista económico, bueno, ahora precandidato a ocupar un lugar en el Congreso. Hola, Amílcar, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo. Un cordial saludo a la teleaudiencia. César Barreto, economista, exministro de Hacienda. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo de vuelta. Bueno, y vamos a hacer después un contacto con Guillermo Parra, él es gerente de la distribuidora de combustibles asociadas del Paraguay, Dicapar, también para hablar un poco desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? Bueno, me gustaría empezar, César, hay como una situación, digamos, de polémica permanente porque todo el mundo está mirando la evolución del precio del petróleo. Y ya le escuché varias veces al presidente de Petropar, inclusive de algunos de los emblemas, que el problema hoy no es el precio del petróleo, sino el precio de los derivados del petróleo, porque muchas de las refinerías dejaron de operar durante la pandemia, no están todas funcionando y la demanda por derivados del petróleo está muy por encima de la capacidad de producción de la refinería. ¿Los números son así cuando vemos la evolución de precios o es excusa? Bueno, lo que uno lee de los informes internacionales de los que siguen el mercado mundial, digamos, dicen eso. Hubo una muy escasa inversión ya en los últimos 5 años en nuevas refinerías en todo el mundo. Y hay un problema de capacidad instalada puntualmente y muy puntualmente en el caso del gasoil. Además, en el caso del gasoil está todavía complicado por el problema entre Rusia y Ucrania, porque Rusia es tiene un gran productor de gasoil, no solamente de petróleo, ellos tienen refinerías importantes. Entonces, como hay una interrupción ahí en por lo menos el flujo de oferta y demanda no es tan fluido, digamos, entre Europa o el resto del mundo y Rusia, entonces eso también complica. Pero claramente hay un desapego entre el precio del petróleo, que en los últimos 2 meses ha tenido un comportamiento bastante disímil respecto a lo que pasó principalmente con el precio del gasoil y en menor medida con el precio de las naftas. El precio de las naftas ha bajado también de manera más importante, no al mismo ritmo que bajó el petróleo, pero el gasoil quedó los mismos niveles que teníamos en junio. La gasolina o las naftas bajaron también un nivel importante. Ahora, aquí lo que a mí me parece, o sea, entiendo que el precio del gasoil no tiene espacio para bajar, pero el precio de las naftas pareciera ser que tiene más espacio para poder ajustarse considerando los precios internacionales que hay hoy. Ahora, eso es lo que uno ve en los precios de los mercados internacionales, pero hay que ver. Y esta información creo que está disponible, yo no la tengo, pero ¿a qué precio estamos importando nosotros concretamente lo que se declara en aduanas cuando hay que pagar los impuestos? O sea, los datos están ahí para saber exactamente, ahora compramos nafta a tanto, hace 3 meses compramos a tanto, compramos gasoil a tanto y hace 3 meses compramos a tanto. O sea, están las informaciones, Luisa, no, yo creo que hay que transparentar eso. Yo le dije a uno de los directores del Banco Central, de hecho, un rol importante que ustedes pueden cumplir es publiquen a qué precio se está importando el gasoil, para que todos veamos y que no, por lo menos ese no sea un tema de discusión. Podemos discutir otras cosas, pero que por lo menos tengamos los mismos datos respecto al precio del que se está comprando los combustibles a nivel internacional, ¿verdad? Amílcar, esto es muy importante eso, ¿no? ¿Hay transparencia hoy en el tema de los precios o se están ocultando cosas que generan, digamos, la sospecha de si nos están tomando el pelo, si se están aprovechando de la coyuntura y están ganando más plata a costilla de la mayoría de los consumidores? Mira, por un lado, el combustible, los combustibles, al igual que el petróleo crudo, son un commodity. Digamos, uno puede entrar en internet y ver, digamos, al minuto
la variación, a cuánto está el precio. Ahí hay un primer punto que es importante, ¿verdad?, entender de que nosotros en Paraguay no tenemos refinería y por ende el precio del crudo no es el precio relevante para nosotros. Nosotros compramos ya combustibles terminados que son derivados del crudo, las naftas y el gasoil, ¿verdad? En el caso del gasoil, el nombre técnico es heating oil. Ese es el nombre, digamos, con el cual uno puede ver las pizarras, ¿no?, de cómo está el precio, tanto spot como también futuro, las cotizaciones de ese insumo. Lo que hemos visto en los últimos 12 meses ha sido un rally, una suba mes tras mes del precio del diésel y también de las naftas, pero hablemos del diésel. Había empezado hace 12 meses en un precio de 2,1, después una suba continua para llegar en junio, hacia finales de junio, a un precio pico de 4,5, luego bajó un poco, hace 30 días volvió a subir a un pico de 4,1, digamos 4,5 había sido el pico máximo, subió a 4,1. Hace 19 días llegó a ese pico de 4,1. Hoy está en 3,5, el día de hoy. Pero en esos 19 días, entre 4,1 y hoy, otra vez hubo bajadas, hubo subidas. Entonces está teniendo mucha volatilidad el precio del diésel terminado. Petropar, que es el gran regulador del mercado en Paraguay, participan del mercado del combustible 18 emblemas que tienen 2.490 estaciones de servicio. Y el regulador es Petropar. Digamos, la forma como Paraguay administra su mercado de combustible es un libre mercado. Esto significa que cualquiera puede venir y participar de ese mercado, poner su emblema. Pero hay una empresa pública que es Petropar, que es la que se supone importa el combustible a un precio, digamos, eficiente, lo pone al mercado y le marca la cancha al resto de competidores de tal manera que el resto no abuse, porque de abusar Petropar se va a quedar, digamos, con la mayor participación del mercado. Todo el mundo va a ir a estaciones de Petropar si tuviera un precio más bajo. En cierta manera, Petropar es el que actúa como el formador de precios del mercado. Y yo creo que Petropar, dado que también las compras que va haciendo, lleva un tiempo para que esas compras lleguen a Paraguay, se despachen, formen parte del stock de Petropar y luego puedan ser trasladados a precios. Como te dije, hace 19 días nomás tuvimos ese pico. Si uno mira el precio de hoy, dice, bueno, hoy ya tendría que bajar, pero bueno, no es tan rápido, ¿verdad? El stock comprado hace 19 días todavía ni siquiera llegó acá. Entonces, ciertamente, por lo menos mirando afuera, yo no conozco la estructura de costos de Petropar, es algo de lo que me gustaría también ver. Pero sin conocer eso, viendo nada más el comportamiento de los precios, uno puede ver claramente de que todavía están con stock comprado a un precio más alto y que el precio está muy volátil. Dicho eso, yo creo que sí Petropar debería transparentar lo más posible su estructura de costo, publicarlo en su página web para que el público, la prensa, los analistas podamos ver y realmente poder también valorar, opinar, ¿verdad?, al respecto con propiedad. Hoy, si bien yo tiendo a creer lo que dice Petropar de que todavía con el stock que compraron, digamos, a un precio alto, que todavía no reciben el nuevo stock que eventualmente podría bajar el valor de ese stock, no les está permitido por ley vender a pérdida y por ende no pueden bajar su precio. Yo, digamos, tiendo a creerle porque coincide con el comportamiento del precio internacional, pero claramente me gustaría ver la estructura de costos, que ellos publiquen eso y que bueno, que ahí se acabe la discusión, ¿verdad? Porque... Claro. Ahora, sobre el tema de subsidiar, se menciona cada tanto que nosotros tenemos uno de los precios más altos de la región de los combustibles, todo el gasoil. Hoy estuve mirando algunos números. Uruguay tiene precio más caro que el nuestro, el único. Después Brasil y Argentina menos, y Bolivia tiene un precio bajísimo con respecto a lo que nosotros estamos pagando. Habría que considerar los impuestos ahí. Pero, claro, pero el martes pasado hablábamos nosotros con un economista boliviano para saber cuál es la situación en Bolivia y me asustó cuando me cuenta que el Estado boliviano está subsidiando dos cosas: el peso boliviano para mantener, digamos, una cotización, digamos, con respecto al dólar, y la importación de combustible. Ellos pasaron de ser superavitarios, exportaban más gas de lo que importaban combustible, ahora es más lo que tienen que pagar para importar los derivados del petróleo.
sus reservas internacionales, me decían, pasaron de 15.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares. O sea, desangraron sus reservas para mantener ese precio. ¿Es sostenible eso? O sea, nosotros deberíamos plantearnos el tema de subsidiar el precio de los combustibles para evitar de que eso presione sobre la inflación. De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, algo que vos consumís todos los días es algo que vos no podés subsidiar nunca. Te va a quebrar. O sea, podés subsidiar una semana, ¿verdad? Pero si vos subsidiar mucho tiempo, va a quebrar. Y Bolivia es un país que está mal administrado hace mucho tiempo. La gente cree que Evo Morales hizo una gran administración del país. Yo te aseguro que Evo Morales tuvo un boom porque de repente vendió el gas a un precio más alto, pero se gastó toda la plata que generó con el gas. O sea, hoy Bolivia no tiene reserva y tiene una deuda altísima. O sea, dos cosas. Primero, tenía superávit, ¿verdad? Y eso usó el superávit del gas, ¿verdad? Después, ya no le alcanzó, empezó a endeudarse. Hoy el país está con problemas económicos serios, ¿verdad? Y eso que arrancó con una condonación importantísima de su deuda. Además, empezó con una condonación de la deuda importante. O sea, si vos seguís políticas económicas que son insostenibles, terminás quebrando como país. O sea, nosotros hemos sido responsables razonablemente, por lo menos en los últimos 20 años, hemos hecho las cosas relativamente bien. Si nos metemos a hacer estas cosas ahora, yo te aseguro que en 10 años nosotros quebramos. O sea, acá no hay magia. No hay magia, no porque vos le fijas un precio de 5.000 guaraníes al gasoil hoy cuando está comprando a 7.000, creo que escuché que dijo el presidente Petropar en estos días. O sea, eso te va a llevar a la quiebra. ¿De qué te sirve tener un precio del combustible 1 o 2 años barato y después te vas a la quiebra? Después te vas a subir el precio del combustible al triple porque ya no vas a poder no tener ni dólares para comprar. O sea, hay que ser razonable en estas cosas. A mí me parece raro que las empresas de transporte de carga se pongan a cerrar ruta por el precio del gasoil. Ellos son intermediarios en este caso. Ellos tienen sus costos y los dueños de las cargas tienen que pagar el costo del combustible que ellos están usando. O sea, ¿cómo nosotros vamos a entrar a subsidiar a los dueños de las cargas de lo que se transporta en Paraguay? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Yo me opuse desde el primer día y fui muy duro en este tema del momento que empezaron a entrar a subsidiar 1.500, 2.500 guaraníes por litro. Me parecía una locura, ¿verdad? Si eso duraba un año, a nosotros nos costaba 400 millones de dólares. Sí, recuerdo aquel locura, debate. ¿no? Amílcar, ¿coincidís? Sí, Bolivia perdió este año, por primera vez en los últimos 20 años, perdió su superávit energético. Ellos, a partir de la nacionalización del gas, de una renegociación de los contratos, de la participación del Estado boliviano en los ingresos provenientes de la venta de gas, habían generado un superávit energético. Esto significa que la exportación de hidrocarburos, el ingreso recibido por esa exportación era superior a la importación de otros combustibles, ¿verdad? Y entonces en el neto salían ganando. Mantuvieron ese déficit, se fue reduciendo, hoy lo perdieron. Ya en 2022 ellos, la importación de combustibles es mayor a la venta, a la exportación que hacen de gas. En el camino también, como se nacionalizó la industria del gas, no hicieron nuevas inversiones. Los pozos están, digamos, no hay exploraciones desinvertidos. No hay exploraciones nuevas y eso es también lo que agrava más la De situación. hecho, exportan menos gas ahora que lo que exportaban hace 5 años atrás. Exacto. Increíble, ¿verdad? Que un país potente haya perdido su superávit energético. En el caso paraguayo, no es posible el subsidio porque Paraguay ha apostado a un esquema de bajísima presión tributaria. Entonces, dado eso, ya con esa baja presión tributaria, el Estado tiene déficit, arrastramos un déficit fiscal que lo venimos reduciendo ciertamente, pero que todavía está de más o menos entre 2,5 a 3 puntos del PIB. Eso significa que sin considerar un subsidio ya el Estado gasta más de lo que recauda. Entonces, no es que tiene alguna capacidad, tiene cero capacidad de dar ningún subsidio, ¿no? Y bueno, lo único que va a generar un eventual subsidio es un aumento del endeudamiento y un aumento también del déficit fiscal, ¿verdad? Que a la larga, como dice César, se puede volver insostenible. Así que esa es la situación, ¿verdad? Estamos absorbiendo, digamos, esa volatilidad de los precios internacionales y bueno, lo mejor que podemos hacer es pedirle a Petropar que sea eficiente, que transparente sus costos y que lo más rápido posible traslade, si es que haya una oportunidad de hacerlo, que traslade mejores precios al mercado. Pero fuera de eso, realmente no se puede hacer magia en este tema. Estamos ya, me dicen, en contacto con Guillermo Parra, gerente de DICAPAR. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis, para César, Amílcar y la amable teleaudiencia.
Bueno, Guillermo, estábamos hablando primero el tema de los precios, ¿no? Ustedes tienen, es decir, hablamos de qué importante sería que se puedan, que el Banco Central, por ejemplo, subiera a la página web diariamente lo que se está pagando en aduanas, por ejemplo, por la importación de los derivados del petróleo. O sea, que no hubiera ninguna discusión ya respecto de cuánto se pagó realmente por el gasoil y las naftas que hoy se están vendiendo en el mercado. Entonces ya no tendríamos esta discusión de si están manteniendo artificialmente el precio o no. Sí, bueno, en primer lugar quiero aclarar que en materia de precio, como Cámara, no es que pueda hablar mucho, ¿verdad? Porque tenemos la ley de la competencia y la CONACOM, pero sí puedo hablar tranquilamente como experto del sector en lo que son los precios locales versus los precios internacionales y cuál es la situación actual, la realidad, cuáles son los mitos y qué se podría hacer para transparentar más ese traspaso de los precios internacionales a los precios locales de aquí en adelante, ¿verdad? Quiero ir por partes, ¿verdad? Porque este tema se volvió muy complicado porque todo el mundo metió su cuchara, ¿verdad? Todo el mundo opina, todo el mundo cree tener la razón y así es el mundo de hoy de las redes sociales, ¿verdad? Hasta cierto punto hay que aguantar a la gente, hay que manejarse con la verdad, pero también hay que tener empatía, ¿verdad? No podemos simplemente refregarle la verdad a la gente y decir que tiene que aceptar, ¿verdad? Hay que manejar este tema por el impacto social que tiene, hay que manejarlo realmente en forma empática con la ciudadanía, ¿verdad? Pero tampoco es bueno que la ciudadanía esté mal informada. Un punto importante que se habló y que entre paréntesis concuerdo con todo lo que comentaron los expertos, los analistas económicos que están ahí presentes, ¿verdad? Se nos colgó, parece, ¿eh? A ver si podemos retomar otra vez lo de Guillermo. Se nos colgó ahí. Bueno, otra de los sistemas fantásticos que funcionan en el país, ¿verdad? El sistema de internet. Bueno, pues estábamos hablando el tema del subsidio, justamente, Sí. y el costo que tuvo, bueno, el caso de Bolivia, ¿no? ¿Estás, Guillermo? Sí, yo les escucho siempre. Ah, bueno, no, se quedó colgado de repente en algún momento. Bueno, estabas Sí, diciendo... les decía, el tema del crudo, ¿verdad? Que sobre todo sigo viendo que analistas siguen mencionando el tema del crudo. Paraguay no importa crudo. Sí. No, hace años, desde el 2005 que no importamos un litro de crudo. Y en los últimos meses se vio como el comportamiento del petróleo crudo no tiene nada que ver con el comportamiento de los derivados del petróleo que importamos, gasoil y naftas, por una serie de razones. Es decir, te puedo decir rápidamente, ¿verdad?, que es por la situación de las refinerías que son un cuello de botella últimamente cuanto a capacidad de refinación. Tienen también cierta restricción en los tipos de crudo que pueden procesar. Y el tema de la guerra vino a complicar todo, ¿verdad? La guerra entre Rusia y Ucrania, el libre flujo de crudo ruso y combustible ruso, ¿verdad? Entonces, hay un mercado de gasoil, hay un mercado de nafta y hay otro mercado de crudo. Nosotros nos movemos en el mercado de gasoil y en el mercado de nafta. Entonces, no quiero leer más analistas económicos que hacen regla de tres con el precio del crudo y el precio del gasoil entre tal y tal fecha. Entiendo que se esfuerzan por saber, ¿verdad? Y entiendo que tienen buena fe. También están los que quieren quitar otros réditos de esta situación, llámese rédito político, económico, etc. También la gente, la ciudadanía tiene que aprender a identificar a estas personas, ¿verdad?, que dan falsa información, vaya a saber con qué motivo. El hecho es que países vecinos como Brasil, que es el otro tema, ¿verdad?, que la gente ve que por qué en los otros países es más barato. Bueno, Brasil tiene refinerías, tiene petróleo. Petrobras es una de las empresas de oil and gas más grandes del mundo. Tiene también una vasta producción de alcohol, que es lo que usa en su parque automotor Flex para la mezcla con la gasolina. Nuestra empresa de combustible lo que ofrecen realmente es el servicio de importación, almacenamiento y distribución. No son empresas petroleras que producen o importan petróleo y lo refinan, ¿verdad? Entonces hay que saber comparar la situación de los países. Y en Brasil lo que bajó es el precio en la refinería. Es lo que hizo el presidente de Brasil por una cuestión electoralista. Eliminó los impuestos y bajó los precios en la refinería. En Argentina está totalmente subsidiado, ya hablaron de Bolivia, incluso Paraguay le está vendiendo a Bolivia a un precio muy superior al que incluso se vende acá localmente,
Así que ya te das cuenta del nivel de subsidio que tiene Bolivia. El presidente Petro de Colombia decidió recortar el subsidio a los combustibles. Increíble, un presidente de izquierda recortando subsidios, ¿verdad? Porque el déficit fiscal es enorme en Colombia debido al subsidio que tenían o que tienen con los combustibles. Entonces, eso es, hay que saber leer y entender qué pasa en otros países antes de decir por qué bajan en los otros países y no en el Paraguay. Nosotros tuvimos la experiencia acá del subsidio en el 2008-2009. Fruto de eso, tenemos el mono o la deuda, los 300 millones de dólares con PDVSA, ¿verdad? Que hasta ahora no se paga. Algún día seguramente se va a pagar. Eso fue fruto de un subsidio. El subsidio que tuvimos en abril fue tremendamente perjudicial porque se beneficiaron unos pocos operadores de Petropar, de estaciones de servicio, algunos pocos ciudadanos que pudieron acceder a cargar y terminamos pagando el resto del país ese subsidio a través del Ministerio de Hacienda. Entonces esas son mentiras, ¿verdad? No se aplica la realidad a los otros países de Paraguay y en Paraguay no queremos subsidio. Ahora leí otra vez que un senador dice que Petropar tiene que bajar ya. No puede, porque entonces estaría infringiendo leyes como la ley de la competencia de entrada, ¿verdad? Sería un precio predatorio o estaría cometiendo daño patrimonial, ¿verdad? Hay un decreto que es el 10.724 del año 2013 que le dice a Petropar cómo establecer sus costos en el caso del gasoil, su estructura de costos. Entonces, en ese decreto le dice que tiene que tener en cuenta, entre otras variables, el costo de Stockmer. Y es así. Entonces, nos desempeñamos, nos movemos en ese contexto, ¿verdad? Local e internacional. Ahora bien, sí, te escucho. No, para redondear nomás, la gente quiere transparencia y yo les entiendo, ¿verdad? Todos queremos transparencia, ¿verdad? Sí, el sumum de la transparencia es que el precio internacional se traslade al precio local en forma periódica y directa, digamos, cada 15 días, cada mes, ¿verdad? Hasta se podría hacer cada semana, ¿verdad? Pero sería impráctico. Ahora bien, ¿qué pasa cuando adoptamos esa política? Y pasa que, por ejemplo, en junio el gasoil tuvo que haber llegado a 11.000 guaraníes el litro. Lo máximo que llegó fue 8.800. En junio tuvo que haber llegado a 11.000 guaraníes el litro. Nosotros no tenemos acá el fondo de estabilización que tiene Chile, por ejemplo, para recortar esos picos. No tenemos porque no se creó el fondo cuando el precio estaba bajo, ¿verdad? Entonces, para cuando el precio está alto, ya tenés tu fondo fondeado, vale la redundancia, y podés compensar de esa manera. Si nosotros dejáramos oscilar libremente los precios locales versus los precios internacionales, que sería la forma 100% transparente y seguible por la ciudadanía, porque esos precios son públicos, ¿verdad? Entonces tendríamos que estar dispuestos a absorber esas subas cuando se dan, así como también las bajas cuando se dan. Lo que está pasando en Paraguay es que hay un desfasaje entre los precios internacionales y los precios locales, debido a que se precia en base a los costos de stock que están teniendo las empresas, principalmente Petropar. Entonces es muy difícil hacer un seguimiento de las variables internacionales versus los precios locales y que la ciudadanía entienda por qué aquí no baja cuando está bajando y por qué se mantiene. Y bueno, fue porque también no subió cuando subió internacionalmente. Entonces, ahora, Guillermo, es muy difícil entender cuándo se maneja a nivel de stock. Y esto es el caso de una empresa. Imagínate que hay 21 empresas distribuidoras, volviendo a lo que comentó César. También sería impráctico e inmanejable tener 21 curvas de stock que aparte son dinámicas y varían en el tiempo para las 21 empresas distribuidoras, que es lo que creo que pretende este proyecto de ley que está ahora en el Senado. No pasa por ahí la transparencia, no pasa porque la ciudadanía sepa los costos de stock, pasa porque la ciudadanía entienda que a nivel internacional las variables se reflejan o deberían reflejarse en los precios locales lo más transparentemente posible y que a veces interviene Petropar para regular eso y las otras empresas también acompañan, ¿verdad? Porque estamos en un libre mercado en base a sus costos de stock. Esa es la realidad pura y simple. Ahora, ¿qué hacer de aquí a futuro? Una opción, para mí el modelo que más me gusta es el modelo chileno, ¿verdad? Dejemos oscilar libremente dentro de un rango
previamente hay que crear el fondo de estabilización para que del mismo cuero salga la correa. Entonces, cuando los precios bajen a un valor mínimo, se mantiene por encima de ese valor el precio de referencia, de tal forma que se alimente el fondo. Y después, cuando el precio vuelva a subir por encima del valor tope, se utiliza el fondo. Esa sería una opción que nos va a permitir manejar en forma lo más transparente posible. Pero bueno, eso es un tema de discutir con las partes. Correcto. Sí. Te voy a pedir, por favor, que me esperes un ratito. Ahora quiero saber la opinión. César, ¿qué opinas de esto? De ese fondo, digamos, de estabilización que se planteó, de hecho, desde el Ejecutivo, el proyecto de ley, que había un proyecto por lo menos de plantear este fondo de estabilización. Yo estuve de acuerdo con ese planteamiento. De vuelta hay que explicarle a la gente para que entienda nomás cómo funciona, porque tampoco es la panacea ni Claro. Lo único que hace es de que en vez de que cuando el precio de repente aumenta 1.000 guaraníes, lo que hace en el caso del modelo chileno es que esos 1.000 guaraníes te distribuye en, no me recuerdo si son 16 semanas o 20 semanas, algo por el estilo, ¿verdad? Si son 20 semanas sería, qué sé yo, 50 guaraníes por semana te va aumentando, ¿verdad? Pero en 50 semanas te aumentan los 1.000 guaraníes, claro. ¿no? Hay que decir, pues el costo aumenta, no hay forma que vos puedas subsidiar eso mucho tiempo. Pero para eso habría que crear el fondo en un momento en que los precios son bajos, que es lo que ellos hicieron en Chile ya, cuando yo estudiaba allá por mediados de los 90, ellos ya crearon su fondo de estabilización de precios de combustible. O sea, esto no es nuevo para ellos, ya hace rato que tienen, ¿verdad? Pero lo crearon en un momento que acumularon el fondo y después fueron aplicando a la medida en que los precios iban variando, ¿verdad? Aquí la reacción negativa fue porque como no había fondo y ya se tenía que subsidiar porque ya el precio estaba subiendo, se decidió tomar una deuda de 100 millones de dólares para fondear el fondo que no tenía fondos, ¿verdad? Y eso fue rechazado masivamente, creo que porque no se explicó bien tampoco, ¿verdad? Claro. Pero la lógica... La idea era cubrir después ese crédito. Exactamente. Con, es decir, cuando bajaran los precios, mantener el precio... Así mismo, mantener el precio más alto más para alto. Acumular y recuperar los 100 millones de dólares que se endeudó al principio, ¿verdad? Claro. Bueno, fue rechazado porque fue mal interpretado, pero es la única forma en la que vos podés de alguna... A mí me gusta este concepto del cuero sale la correa, porque yo no estoy de acuerdo con decir yo no soy consumidor de estar subsidiando un producto que consumen otros. No, que el que consuma, el que pague el fondo para que le suavice, como un seguro para él evitando variaciones bruscas de los precios. Eso me parece razonable, ¿verdad? Amílcar. Sí, es una posibilidad. Hay que recordar que la factura petrolera de Paraguay es 2.130 millones. O sea, Paraguay compra combustibles por 2.100 millones por año. Entonces, también hay que ver un poco el tamaño de ese fondo, ¿verdad? Una cifra importante. Claro. Y tiene que ser muy bien gestionado, porque el peligro es de decir, bueno, estamos en un pico, subsidiemos, y que se acabe el fondo, y que después cuando haya que recuperar, lo cual implica mantener precios más altos de lo que debería ya ser ante una reducción, y bueno, que haya oposición a eso, ¿verdad? No, aparte de la tentación política del gobierno de turno que decía, vamos a subsidiar, ahora vamos a echar mano al fondo porque justo tengo elecciones. Sí. Uno que es un monto grande, pues son cifras grandes las que se manejan en este mercado, y lo otro es la posibilidad de errar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si decís, bueno, estamos en un pico, empezamos a subsidiar, se acaba el fondo, pero el precio no baja, sigue subiendo? ¿Qué hacemos? Claro. El peligro, Luis, quiero aclarar el peligro del mal algo, manejo. Algo, siempre pensando en la ciudadanía, en darle tranquilidad, ¿verdad? Y evitar estos conflictos sociales innecesarios. Incluso ya hubo gente lastimada, ¿verdad? Nosotros tenemos que evitar estos conflictos sociales, pelearnos entre nosotros por algo que no se entiende bien. El precio de hoy del gasoil, ¿verdad? La nafta es un poco más complicado analizar, son dos naftas que importamos y formulamos con el alcohol que se produce localmente. Y hay más cierta flexibilidad. Pero en el caso del gasoil, el precio de hoy de 8.300 guaraníes el litro corresponde a una importación, un costo de importación de $800 el metro cúbico aproximadamente del gasoil. Y hoy el gasoil, el costo de importación está en torno a $950 el metro cúbico. Eso te da la pauta de que, como ya dije en nuestra entrevista, ¿verdad? La pelea es para no subir, no es para bajar. Es decir, tiene que bajar mucho todavía el gasoil a nivel internacional para que llegue al nivel de precio que tenemos ahora y a partir de ahí ver la posibilidad de bajar
por debajo de los 8.300 guaraníes el litro, ¿verdad? En condiciones normales de margen, etcétera, porque también ya leí de que los operadores, etcétera, especialmente los petroparques, están molestos porque están sacrificando sus márgenes de ganancia y los operadores viven de eso. Entonces, en todo este año, ni un solo día se vendió el gasoil por encima del precio del costo internacional. Eso es algo que tengo graficado, tengo analizado y tengo estudiado. Y repito, para que se dé una baja tiene que bajar mucho más de lo que está hoy o incluso de lo que estuvo hace algunas semanas. El presidente Petropar habla, con el presidente de la República anunciaron baja para la primera quincena de octubre, ¿verdad? Ojalá puedan conseguir el combustible a un precio más próximo a este valor de $800 el metro cúbico, ¿verdad? Que sería que sería la posibilidad de poder realizar alguna baja. Obviamente los 1.500 guaraníes el litro que piden los empresarios del transporte, ¿verdad? Muy bien llamados de esa forma porque son empresarios privados, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Y yo creo que ellos a esta altura ya saben que es imposible. Entonces yo ya tengo derecho a pensar que tienen otras motivaciones, ¿verdad? A mí me gustaría que ellos, en lugar de tocar de oído, porque aparentemente eso es lo que hacen, vean con algún experto de su confianza y que se siente ese experto y vean los papeles, la estructura de costo que se les muestra. Porque ahora resulta que ya ni creen en la estructura de costo que se les muestra, no creen en los valores internacionales que se les muestran. Entonces ya realmente no hay ya mucho que se pueda hacer si es que dudan de los números que se les muestra y la estructura de costo. Petroparque, entre paréntesis, la de importación está en su sitio web de los últimos 3 meses, ¿verdad? Entonces tiene que ser alguien de la confianza de ellos que sepa, que sea capaz de interpretar estos gráficos, esta estructura y estas proyecciones que se les muestra, ¿verdad? Ahora, Guillermo, para partir de ahí, Guillermo, buscar algo razonable y viable, ¿verdad? Ahora, discúlpame, déjame hacerte un par de preguntas que yo sé que es cansino porque se repite una y otra vez, pero vale la pena porque sé que hay gente que está viendo y que seguro que tiene esto en la cabeza. Uno, ¿por qué si es tan mal negocio en este momento se abren tantas estaciones de servicio? Bueno, no es a nivel de estaciones, pues que las estaciones de servicio incluso es el único segmento que hoy tiene margen por decreto, ¿verdad? De 7,2% de precio en tal público, ¿verdad? O sea, el problema de las estaciones es volumen. Si ellos tuvieran un volumen X mínimo, a partir del cual empatan y a partir de ahí ganan, ¿verdad? Ya está solucionado su problema económico. Ellos compran el producto y revenden y tienen un margen de ganancia. Es decir, entiendo que si uno abre una estación al lado de la otra es porque pretende quitar toda la clientela de la que está al lado, ¿verdad? No es para compartir clientes que se instala, es para competirle a la clientela y desplazarle, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando ahora también, que se permite la instalación de estaciones de servicio en cada esquina, ¿verdad? Va a pasarse la ordenanza municipal y la resolución del MADE, ¿verdad? O sea, a nivel de estaciones de servicio es una competencia feroz entre operadores y ellos tienen un margen por litro establecido y lo que necesitan simplemente es hacer volumen. Desde el punto de vista del distribuidor, al distribuidor le da igual si vende su producto en 50 o en 100 estaciones de servicio, la suma del volumen va a ser la misma. Y lo otro, ¿por qué cuando sube el combustible el ajuste del precio es automático, pero cuando baja se demora? Yo sé que te estuviste explicando parte de esto, pero así se hace la pregunta y por eso te la estoy diciendo, te la hago, digamos, así de cruda. Yo creo que es mucho más una percepción que una realidad. Repito, yo le pasé a ustedes el gráfico, no sé si lo tienen ahí para mostrar, ¿verdad? Se ve claramente como que no es así. Ahí está. Sobre todo este año. Este es el gráfico. Sí, ahí se ve. La línea azul es el precio real de este año en la calle, ¿verdad? Ves que son líneas rectas que están ahí inalterables por un buen tiempo, ¿verdad? Por semana, ¿verdad? Mientras el de arriba, la línea naranja, sería cuál tendría que haber sido el precio de ese día si se hubiera comprado al costo internacional de gasoil ese día, ¿verdad? También un precio teórico, obviamente las empresas fueron comprando en diferentes momentos y no son esos sus precios reales, ¿verdad? Pero
sería el precio internacional si se hubiera comprado a ese día, ¿verdad? Entonces ves que la línea naranja está por encima de la línea azul todo el año. Hay como 4 o 5 grandes picos, sin embargo, la línea azul sigue constante, ¿verdad? Incluso a veces sube el precio y baja localmente. Entonces, eso más bien es una percepción que se tiene, ¿verdad? Por eso te decía de que es muy difícil que la ciudadanía entienda a nivel de transparencia el comportamiento de los precios locales versus los precios internacionales cuando se fija en base a los costos de stock, ¿verdad? Porque no sabemos el costo de stock a cuánto está y por cuánto tiempo, ¿verdad? Correcto. Y es muy difícil analizar la situación de 21 empresas distribuidoras. Entonces, lo mejor es que tener, por ejemplo, este gráfico en un sitio web, por lo menos vas a tener una referencia de hacia dónde se están moviendo los precios internacionales versus los precios locales, ¿verdad? Ahora, me gustaría preguntarle a César y a Amílcar, ¿cómo ven ustedes la proyección de esto? Porque, bueno, la guerra de Rusia-Ucrania no hay viso de que esto vaya a acabar en el corto plazo, y sí, ya excedió todos los límites de lo que la gente esperaba, y tampoco está muy claro el comportamiento de la economía a nivel mundial, ¿verdad? O sea, hay demasiados altibajos, ¿verdad? Demasiados imprevistos. Estamos en un momento de turbulencia, ¿verdad? Rusia representaba en el 2021, a finales de 2021, con cifras al final de 2021, el 12% de la producción mundial de petróleo. Cuando estalla la guerra el 24 de febrero y la mayoría de los países occidentales, las potencias occidentales, le imponen sanciones a Rusia, en cierta manera eso genera la salida de Rusia del mercado global de petróleo, por lo menos en lo que se refiere a la venta a los países de este lado del mundo. Y también sus refinerías. Lo que está pasando en este momento es un problema de refinerías, ni siquiera una escasez de crudo, por decirlo así, sino que hay un cuello de botella de refinerías porque ese 12% que se sale hubo que reemplazarlo. O sea, las refinerías de Occidente tuvieron que entrar a reemplazar lo que anteriormente hacían las refinerías rusas, con el detalle de que no es que cualquier refinería sirve para cualquier tipo de petróleo. Hay diferentes tipos de petróleo con diferentes niveles de densidad, etcétera. Entonces, refinerías... muchas son específicas para un tipo de crudo, hay otras que son más flexibles. Por ejemplo, España tiene la característica de que sus refinerías son bastante flexibles, pero es la excepción. Entonces, ese reacomodo de refinerías no está siendo fácil y entonces hay, digamos, una situación de cuello de botella, de escasez de refinerías para tener el diésel suficiente, y eso es lo que está generando esa separación del precio del diésel del precio del crudo. Últimamente está teniendo un precio diferente, se están alejando, el comportamiento está siendo diferente. Si es que baja el precio del crudo, no necesariamente implica una baja del precio del diésel. De hecho, ha habido momentos en los cuales ha ocurrido lo contrario, donde el precio del crudo ha bajado y el precio del diésel ha subido, ¿verdad? Y eso es lo que estamos sufriendo, porque nosotros, repito, no somos compradores de crudo, somos compradores de productos terminados, productos refinados, derivados del petróleo. Entre ellos el diésel, que es el que está teniendo más volatilidad. Volatilidad significa que cuesta hacerse una idea de cuál es, digamos, realmente el precio estable, porque está muy volátil, baja, sube. Solamente en los últimos 19 días tuvimos precio de 4,1, 3,5, 3,7, fue otra vez a 4 y ahora está en 3,5. O sea que está muy volátil. Y eso es lo que dificulta, digamos, un poco también la gestión y el traslado a precios internos, ¿no? Ahora, César, esto es lo que nos plantea una cuestión más de fondo, ¿verdad? El tema de nuestra matriz energética. O sea, porque no sabemos qué va a pasar con esto. Vamos a seguir nosotros dependiendo, digamos, los vaivenes que haya a nivel mundial. Y sí, o sea, nuestra dependencia de 100% de la importación de un insumo tan crítico es una posición débil, digamos, ¿verdad? No es cómoda. Uno está sujeto absolutamente a cosas que están fuera de su control, obviamente. Ni siquiera es capaz de poder implementar políticas para poder compensar estas cosas, ¿verdad? Tal vez el tema de una base de transporte más ligado hacia la electricidad o de otro tipo de fuentes energéticas sería probablemente alguna política deseable a mediano y largo plazo. Cosas que estas matrices no se cambian tampoco ni con políticas muy agresivas, se puede lleva cambiar un tiempo muy grande, lleva claro. tiempos largos.
La única esperanza por ahí que uno tiene, dado esto, impacta negativamente en otras cosas, pero en esto podría ayudar, es que hay una perspectiva recesiva en el mundo muy fuerte en este momento. De hecho, hoy nomás los mercados cayeron sustancialmente por los datos de inflación en Estados Unidos, que fue más alta de la esperada. Entonces probablemente va a haber un ajuste más duro allá y eso ya está al borde de la recesión. Es muy probable que Estados Unidos en los próximos trimestres entre en una recesión y eso reduce la demanda de combustibles, ¿verdad? Va a aflojar un poco esta presión que hay en este momento. Europa está entrando en periodo invernal que normalmente que es de alto consumo, entonces hay que ver cómo queda eso, pero supongamos que pasado el invierno del hemisferio norte y hacia el año que viene, si hay efectivamente una desaceleración fuerte, por lo menos en los países desarrollados, es lo que está acotando ya el precio del petróleo. O sea, por eso el precio del petróleo ya cayó en las últimas semanas, con bajo expectativa de recesión en los próximos trimestres en los países desarrollados, incluso en China, porque China también, gran consumidor, también está con dificultades económicas en este momento, ¿verdad? Entonces eso puede ser que permita aflojar más seguro probablemente de febrero en adelante, ¿verdad? Hay que llegar aquí a febrero, claramente. Vamos a estar todavía con mucha dificultad. Ahora, pareciera ser que esto, mira un poco, yo soy un observador que no estoy en el medio de este negocio, de esta industria, digamos, ¿verdad? Pero pareciera ser como si el precio del gasoil tiene que subir, tendría que subirlo. O sea, yo creo que no se puede. Pareciera ser que ahora hay como un subsidio cruzado entre que el precio de las naftas que tendría que bajar no baja, pero con eso se está cubriendo el precio del gasoil que tendría que estar más alto que los 8.300 guaraníes. Parece que eso es lo que ocurre. No tengo la certeza porque no estoy en el negocio, digamos, pero si uno mira los datos parece ser que la nafta tendría que haber bajado, no bajó, y el gasoil tendría que estar más alto y bajó, incluso creo que en julio por ahí, y no subió más. Esas políticas no son buenas. Yo no estoy de acuerdo con los subsidios cruzados. Cada producto tiene que tener el precio que corresponde, porque finalmente el sistema de precios es un sistema de información para los consumidores. Para lo que es caro hay que consumir menos. O sea, esa es la lógica, ¿verdad? Algo es caro porque es escaso, entonces hay que racionar el consumo. El mecanismo de mercado funciona a través de los precios, ¿verdad? Se vuelve más caro porque es escaso, entonces eso reduce el consumo y se equilibra el mercado, ¿verdad? Cuando hay mucho, obviamente hay exceso, bajan los precios y se consume más y eso equilibra los mercados, ¿verdad? Tiene que funcionar ese sistema de precios. Si es que el Estado entra a intervenir o cualquier otra fuerza entra a intervenir que interrumpe el funcionamiento del sistema de mercado y vas a tener exceso de demanda, exceso de oferta, exceso de demanda. Todo el tiempo el mercado no funciona de esa manera, ¿verdad? Yo creo que los consumidores tenemos que consumir menos cuando hay un producto que es escaso y es caro. Eso es lo correcto, es la forma correcta que los consumidores tenemos que reaccionar y la economía se equilibra de esa manera, ¿verdad? Guillermo, justamente yo estaba mencionando que en la región el país que parece menos intervino para fijar los precios, ni siquiera redujo impuestos, es Uruguay. Es el que tiene el gasoil más caro en toda la región en este momento. Sí, históricamente Uruguay siempre tuvo el combustible más caro de la región. Y eso que tienen refinería, ¿verdad? Pero importan crudo. Ellos no son productores de crudo, importan crudo y tienen refinería, pero es una situación muy particular de ellos, mucho impuestos, etcétera, etcétera. Ahora sí, comparto totalmente lo que dijeron otra vez los analistas, especialmente en el tema del libre mercado. Eso es lo que garantiza la forma eficiente de comprar combustible. Al fin de cuentas, ¿qué es lo único que pueden hacer las empresas importadoras de combustible en Paraguay, incluyendo la Petropar? Comprar de la manera más eficiente posible, es decir, a los menores precios posibles. Y eso solo se logra cuando hay libertad de mercado y hay previsibilidad. Si permanentemente existe el temor de una intervención del Estado o movimientos sociales, etcétera, entonces eso conspira contra la eficiencia en la compra de productos. Lo único que nos resta a nosotros es comprar al menor precio posible, ser lo más eficiente en las compras y trasladar eso al mercado, ¿verdad? Así como dijo César, producto por producto, no hacer subsidio cruzado y mucho menos subsidio generalizado. Porque al fin de cuentas hay todo un segmento consumidor de combustible, ¿verdad? Está desde el que consume el delivery en moto hasta el que carga combustible en su vehículo de alta gama. Y al bajar el precio global le estamos beneficiando a todos, ¿verdad? Entonces,
algo se puede hacer, pero para eso tenemos que eliminar todo ese ruido que existe, ¿verdad? Esa presión social por desconocimiento o por algún otro motivo sociopolítico, ¿verdad? Tenemos que eliminar el ruido y sentarnos a ver cómo podemos atender sectores específicos de nuestra economía que pudieran verse más afectados por ser más vulnerables. Tiene que ser una cosa así puntual a determinados sectores y ver los técnicos, ¿verdad? En una mesa de trabajo, ver cómo llegar a esa gente. Pero no se puede hacer algo generalizado. Ahora, Guillermo... Entonces, por eso es que trato de que la ciudadanía entienda que es un momento, entiendo lo difícil que es, pero también tienen que entender, por todo lo que se habló, de que es un problema importado, ahora no es un problema generado en el país. Guillermo, César mencionó algo que me parece importante. El precio de las naftas está por encima de lo que debería estar hoy en nuestro mercado. O sea, está, digamos, un diferencial en el precio de las naftas subsidiando parte de lo que es el precio del gasoil, que debería estar más caro de lo que está. Bueno, realmente es un tema que no puedo, te dije al comienzo, no puedo entrar a hablar del precio, ¿verdad? Porque después no viene el sumario de la CONACOM, como nuestro gremio es el único que no fue sumariado hasta ahora. Todos los otros gremios de combustible han sido sumariados, ¿verdad? Pero si te fijas en qué productos hay promoción en las estaciones de servicio, ¿verdad? ¿En cuáles productos hay? ¿Verdad? No vas a encontrar promoción de gasoil. Ya, o sea, sí. Obviamente, si podés hacer una promoción de la nafta es porque está vendiendo por encima de lo que podría estar vendiendo y está cubriendo parte de la pérdida que eventualmente te genera el gasoil. Y en las naftas, ya que se menciona el tema, hay otra variable que también es digna de análisis, ¿verdad? El alcohol producido en el país. El 25% de la nafta es alcohol. Sí. O sea que su costo impacta, ¿verdad? Eso también es algo que localmente depende de nosotros, ¿verdad? Porque los productores son paraguayos, empresas paraguayas. Sí, Tendríamos que, las autoridades tendrían que ver un poco qué pasa. Entiendo que el costo de la materia prima, ¿verdad? Cómo podrían conseguir materia prima a menor costo, etcétera, etcétera. Porque también se exporta alcohol a otros países, ¿verdad? Desde Paraguay. Es todo un tema a desarrollar, es el tema del alcohol, para ver si no podemos bajar ese costo de producción, por lo menos a nivel de Brasil, ¿verdad? Que tiene un precio mucho más bajo de alcohol en su mercado interno que el nuestro. Por ahí también podría venir algún tipo de baja en los costos, ¿verdad? Entonces hay algunas variables que podemos trabajar, pero tiene que ser dentro de rangos razonables. Siempre evitando subsidios. Sí, ya tengo que hacer una brevísima pausa. Amílcar hace rato está queriendo hablar, así que brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, nos quedan los últimos 10 minutos. Amílcar. Sí, mira, estamos viendo las dificultades del libre mercado, ¿verdad? Que suele ser un mercado eficiente, un buen asignador de recursos y un buen formador de precios en situaciones en las cuales ese libre mercado existe en un entorno de precios altos, ¿verdad? Claro. De precios a la suba, ¿no? Y bueno, nos gusta el libre mercado cuando los precios son estables, pero cuando la cosa se vuelve volátil ya no nos gusta el libre mercado, ya queremos un mercado intervenido, ¿no? Ese comentario nomás, estamos viendo esas dificultades en este momento. Sí. El gobierno, yo creo que es el más interesado en bajar el precio de los combustibles y ellos están en campaña. ¿Quién más interesado a alguien que está en campaña de bajar? No lo hacen porque no se puede, no les permiten, digamos, su estructura de costos. Y eso es lo que le da, esa ley que mencionaron, ¿verdad? Que no pueden generar daño patrimonial vendiendo por debajo del costo. Y bueno, están en esa situación, ¿verdad? Entrampados en esa situación hasta que el precio de los derivados eventualmente baje. Vamos a ver si ocurre. Recién ahí van a poder trasladar ese precio más bajo al mercado. Pero hasta ahora, por lo menos, lo que estamos viendo no se puede por lo visto. Ahora, yo hasta celebro que tengamos estos corsets legales, porque estoy seguro que a este gobierno le encantaría poder meter algún subsidio y bajar el precio, sobre todo en diciembre son las internas, ¿verdad?, del partido, pero no lo puede hacer. Sencillamente, ¿verdad? No lo puede hacer y yo creo que también no lo hace, ¿verdad? No busca algún atajo, digamos, como una medida populista, una medida electoralista, sino que hasta ahora por lo menos está resistiendo. El presidente dijo la verdad, ¿no? De las declaraciones que dio de por qué no baja, explicó, ¿verdad? Que no se puede, la estructura de costos
con las últimas compras todavía no permite. Y yo creo que también coincido con César, probablemente se está dando también ese subsidio cruzado, ¿verdad? De que el precio de la nafta permanece alto, más alto de lo que debería ser, para compensar el precio del gasoil que está subsidiado, que en realidad debería estar más alto, ¿verdad? Pero se está dando ese subsidio cruzado. Yo creo que eso también está pasando, ¿verdad? Bueno, Guillermo, se me acaba el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cierro esta conexión contigo, Guillermo? Sí, que tenemos que mantener este esquema que tenemos actualmente de libre mercado con 21 empresas distribuidoras, 13 importadoras, una de ellas es estatal. Tenemos una ley de la competencia, tenemos una CONACOM, hay que dejarle a esta institución que haga su trabajo. No tenemos que buscar atajos, el subsidio en general es malo, el cruzado también, con que la empresa estatal no puede perder plata, ¿verdad? Porque aparte de ser precio predatorio como sería para todas las empresas, también es lesión de confianza, ¿verdad? Entonces no puede, en eso estoy de acuerdo con lo que se dijo, que es lo correcto. Y hay que dejar a la gente trabajar, a la gente del sector, hay que dejarle trabajar dentro del marco legal existente, ¿verdad? Como te dije, la ley de la competencia, etcétera, y otras. Dejarle trabajar en forma eficiente, porque es la forma en que realmente se va a lograr los menores costos de combustible. Y a la ciudadanía le quiero decir que toda la empresa estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para que estos costos, en caso de que bajen, se trasladen inmediatamente al mercado local. Aquí no es que estamos teniendo nomás costo de stock caro y bajó internacionalmente y no podemos trasladar por eso. No, internacionalmente los precios siguen altos, no están dadas las condiciones con los precios internacionales para bajar. Y los precios locales son mucho más bajos que los precios internacionales. Entonces, no es cierto que porque tenemos stock caro más no se está pudiendo bajar. La condición internacional no da tampoco. Y a los políticos y legisladores, etcétera, asesorarse bien y no sacar leyes como aquellas leyes del subsidio y todo lo demás que se tuvo que derogar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hacerse asesorar bien y no sacar leyes que quieran solucionar mágicamente un problema que no se puede, ¿verdad? Que tiene su limitación y pasa, como dijo César, ¿verdad?, por reducir el consumo cuando el producto es caro. Gracias, Guillermo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Guillermo Parra, gerente de DICAPAR. César, aparentemente, cuando uno revisa la experiencia en la región, ¿verdad?, de diferentes subsidios, políticas, digamos, que permitieron un intervencionismo del Estado, casi no hay resultados exitosos, ¿no? O sea, al final termina, en algún momento eso revienta. O sea, al final el mejor negocio sigue siendo dejar que el mercado siga su curso, aunque sea doloroso, hoy la coyuntura sea dolorosa, pero en el largo plazo parece que es lo único sostenible. En el largo plazo es lo único que genera confianza, genera resultados, que asigna correctamente los recursos, ¿verdad? Hay que preguntarle al ministro de Economía argentino, Massa, que tuvo que en los últimos días nomás hacer un ajuste enorme en el precio de la energía, del gas en la Argentina después de no sé cuántos años y ya en un estado quebrado. O sea, ya igual termina haciendo un ajuste enorme, seguramente mucho más caro todavía le va a salir en los próximos años, ¿verdad?, después que el estado está quebrado. Yo no quiero para mi país eso. Nosotros hemos diseñado políticas que dan sostenibilidad al crecimiento y al desarrollo económico del país. Y nos ha ido bien hasta ahora. A pesar de todos los choques que hemos recibido en estos años, estamos mejor parados que la mayoría de los países de América Latina hoy económicamente todavía, ¿verdad? Nos falta muchísimo, ¿verdad? Eso implica que tenemos que hacer mucho más esfuerzo todavía, ¿verdad? Tenemos que ser mucho más consistentes y persistir mucho más en esta línea que antes, ¿verdad? Tenemos que alcanzar grado de inversión. Esto es fundamental para eso, ¿verdad? Si uno empieza a meter subsidios, ¿verdad?, a mí no me gusta esto que se hizo con la tarifa de la ANDE, por ejemplo. No transmite las señales adecuadas de cómo administrar una empresa pública. Sabemos que la tarifa de la ANDE está por debajo de los costos, ¿verdad? Y no corresponde hacer esto que hizo el gobierno. Está mal esto, ¿verdad? Le está diciendo a la gente que parece que la energía tiene que ser más barata, cuando no es así. Entonces hay que ser responsable. La gente tiene, en una sociedad cada vez más compleja administrarla. Si vos le das señales equivocadas, la gente responde de manera equivocada y los resultados son malos, ¿verdad? Hay que buscar consistencia en las cosas que hace. Lo único que genera resultados a largo plazo es eso.
A largo plazo es mucho mejor una economía con precios reales en todos los rubros, energía, etcétera. Eso permite que, bueno, que todos los actores del mercado también funcionen eficientemente, inviertan, en fin, la economía es más sana. Tenemos acá al lado el vecino, Argentina, ¿verdad? Un país que se enamoró de los subsidios y que terminó quebrado, ¿no? Entonces, es también el trabajar en una economía con precios reales también hace que el sector privado trabaje también con costos reales, que las exportaciones sean a valor real, etcétera. No está distorsionado. Por ende, yo creo que es importante tener esa mirada de largo plazo. Yo creo que finalmente cierro con esto. Lo importante es no cansarse de transmitir información, ¿verdad? Que el gobierno salga, diga, transmita la estructura de costos, las últimas compras, qué precios se hicieron, cuál es la composición de costo del stock, etc. No hay que cansarse, ¿verdad?, de darle información a la ciudadanía, a los actores económicos, a los medios, a los analistas, para que finalmente, de manera transparente, poniendo esa información sobre la mesa, todos podamos saber de que, bueno, se hace lo que se puede, hasta donde se puede, y si ya no se puede bajar es porque sencillamente no hay condiciones, no se puede hacer. Yo, para cerrar, nomás, me da la impresión de que no están siendo del todo claros con la estructura de costo por lo que vos decías, César. Porque en este momento creo que las naftas están subsidiando al gasoil y eso es lo que no están queriendo hacer público. Porque si hacer público lo que compran nafta van a decir, che, pero ¿por qué me van a cobrar a mí más caro? Y con razón, ¿verdad? Porque van a subsidiar a los que compran nafta a los que estamos consumiendo gasoil. Sí, es probable. Y así de simple, ¿no? Bueno, Amílcar, César, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Placer. Un placer. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Cuando volvamos, vamos a hablar ahora vía Zoom con un economista de Venezuela. Estuvimos hablando la vez pasada con alguien de Bolivia. Vamos a hablar con alguien que está en Venezuela. ¿Cómo funciona Venezuela hoy? Para la mayoría es un misterio. ¿Sigue siendo un país capitalista? Sí, sigue siendo un país capitalista Venezuela. ¿Cómo funciona el capitalismo venezolano? Lo vamos a hablar enseguida después de la pausa. Bueno, estamos ya en comunicación con Leonardo Vera. Él es profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Leonardo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Encantado. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por atendernos a estas horas, Leonardo. Y quiero ir directamente, para aprovechar bien el tiempo, ¿cuál es la situación de la economía en Venezuela hoy? Porque tenemos tan poca información de, bueno, cómo ha evolucionado, sobre todo en los últimos 2 años, el tipo de cambio, la inflación, el nivel, digamos, de abastecimiento del mercado, que en algún momento se hablaba de los serios inconvenientes que había para conseguir algunos productos. La Venezuela hoy, ¿cuál es su situación? Bueno, después de una depresión de casi 8 años, en donde el Producto Interno Bruto estuvo contrayéndose, y después de haber pasado por una hiperinflación de 4 años, es decir, estos dos fenómenos se dieron conjuntamente, la economía venezolana entró a la pandemia devastada prácticamente. La pandemia significó una caída significativa en el año 2020 y una leve recuperación que estamos viendo a lo largo de 2021 y en los primeros meses de 2022. Así que la buena noticia es que después de esta tremenda catástrofe que ha tenido el país durante los últimos años, Venezuela está viendo una ligera recuperación económica. Por supuesto, es una economía que ha perdido casi las 4/5 partes de su tamaño o del tamaño que tuvo hace una década atrás. Y yo siempre quizás pongo esta figura, si tú partes de 100, de una producción de 100, y terminas llegando a 20 después de 8 años, ¿verdad? Y en el 9º año pasas de 20 a 25, bueno, de 20 a 25 creciste 20%, pero todavía estás en 25, no en 100. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Venezuela hoy. Venezuela ya no está en hiperinflación, sin embargo, es un país con inflación alta, altísima, está entre los 5 países más inflacionarios del mundo todavía. Es un país que se quedó sin mercado de crédito, las empresas o las unidades productivas están trabajando prácticamente sin crédito por el achicamiento del sistema financiero después de la hiperinflación. Y los problemas de escasez de los que tú hablaste, que fueron gravísimos entre el año 2014 y el año 2019, han ido desapareciendo en la medida que la administración de Nicolás Maduro ha entendido
que tenía que de alguna manera liberar la economía, liberar los controles, y esa liberalización de los controles y la dolarización de facto que ha venido pasando en la economía luego de la hiperinflación es lo que ha permitido acabar con la escasez, con esa escasez. Entonces, en Venezuela no hay una gran escasez de productos hoy día, lo que hay es un encarecimiento muy grande de los productos. Venezuela es un país caro en comparación con los países de la región. Leonardo, ¿y cómo funciona en la práctica el mercado venezolano? La mayoría de las empresas que ofrecen servicios y productos son empresas privadas, el tamaño del Estado es más grande que el sector privado, hay inversión privada, ¿cómo funciona? Bueno, hay una economía petrolera que fue muy significativa en el pasado y donde prácticamente PDVSA tenía un monopolio. PDVSA es la empresa estatal, y las empresas privadas podían trabajar en asociación con PDVSA, pero siempre permitiéndole a PDVSA tener más del 50% de las acciones en los proyectos o de la participación en los proyectos. Bueno, PDVSA dejó, en esta crisis venezolana, PDVSA dejó de ser lo que era una de las mejores empresas petroleras del mundo, y hoy en día es una empresa que prácticamente está quebrada. El sector petrolero es un sector que está en estancamiento, que requiere mucha inversión, y no hay todavía en Venezuela un marco jurídico que permita una reanimación vigorosa del sector petrolero. En el sector no petrolero, la realidad es que sí, el Estado avanzó mucho con expropiaciones. Aquí se llegaron a expropiar 3 millones de hectáreas productivas. En el sector agrícola, casi 700 empresas industriales se nacionalizaron en Venezuela. La mayoría de estos proyectos de nacionalización fracasaron. Así que desde hace unos 3, 4, 5 años atrás, ya estas expropiaciones, primero el gobierno no tiene recursos para seguir expropiando, y tampoco tiene la intención de seguirlo haciendo. Entonces le ha dejado la cancha libre, por así decirlo, al sector privado, pero un sector privado que está en unas condiciones de mucha minusvalía, ¿no? Te decía, sin un sector financiero que lo pueda apoyar, y con un colapso de los servicios públicos, porque la crisis fiscal en Venezuela ha llevado a un colapso de los servicios públicos. Entonces, para las unidades productivas es difícil trabajar de esa manera. Y hay una gran cantidad de obstáculos también. Las empresas, por ejemplo, en las encuestas de coyuntura que hacen los gremios industriales, las empresas revelan que uno de los principales obstáculos para crecer es un sistema tributario, fiscal y parafiscal muy enredado, la carencia de servicios públicos, la baja demanda todavía que hay, y la falta de financiamiento. Así que esa es más o menos, o esas son las condiciones en las que está trabajando el sector privado, con más libertad económica, sin duda, pero sin unos complementos fundamentales que necesitas y que provienen muchas veces de las políticas públicas, de las políticas que pueda desarrollar el Estado venezolano. Y esas son las políticas que están mal definidas, que no se desarrollan por las condiciones en las que ha quedado la economía después de esta catástrofe, ¿no? Cuando hablas de los servicios públicos, ¿cuáles son los sectores más ineficientes? Todas las redes de servicios públicos tienen problemas. La más importante de todas es la red de servicio eléctrico. En el interior del país el servicio eléctrico se interrumpe a diario, y esto afecta no solamente a los hogares, sino a las unidades productivas. Hay unidades productivas que tienen que parar prácticamente 2, 3, 4, 6 horas, depende de la región en donde estén localizadas, porque no tienen servicio eléctrico. Sobre todo esto afecta mucho a las pequeñas empresas que no tienen, plantas eléctricas que puedan suplir a la red eléctrica pública. Después tenemos graves problemas en la red de transporte. Como sabes también, Venezuela tiene, siendo un productor de petróleo, tiene paradas o semiparalizadas sus refinerías. Así que Venezuela está dependiendo de gasolina importada, de gasolina que está viniendo de Irán. Porque además hay que considerar lo siguiente: es un país que está además sometido desde el año 2018 y 2019 a sanciones económicas y financieras. Entonces, la red de transporte está afectada, la red de gas está afectada, la red de agua está afectada, y la red de comunicaciones, la conectividad también está afectada.
Y todo esto es por falta de inversión. Todos estos sectores están en manos del sector público y la crisis fiscal, la falta de inversión en estos sectores, pues lo ha llevado a que estas redes colapsen. El venezolano promedio está empleado en el sector privado, en micro y pequeñas empresas, o es empleado público. Esa es muy buena pregunta. Venezuela tiene un gravísimo problema de empleo en este momento y una de las cosas que explica la gran migración venezolana de los últimos 4 o 5 años, la falta de oportunidades de trabajo de buena calidad. Entonces, lo que ha prosperado aquí más que todo es el sector informal, son los pequeños emprendimientos que no tienen mucha escala y que tampoco necesitan mucha innovación tecnológica, ¿no? Eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que permite a muchas familias sobrevivir, pero el lado malo es que, evidentemente, la productividad de estos sectores no es muy alta. El sector industrial tradicional se ido o se fue desmantelando en Venezuela con la crisis. Te dije que fue una crisis de 8 años de caída de Producto Interno Bruto. La mayor parte de los parques industriales en Venezuela quedaron devastados por esto y ahí no hay mucha generación de empleo. Y sí, el sector público es un gran empleador, pero con salarios paupérrimos. De hecho, esa situación laboral ha llevado a una gran conflictividad este año entre los empleados del sector público y su patrón, que en este caso es el Estado venezolano. No creo que tenga el Estado venezolano más capacidad de emplear. Por el contrario, la nómina pública está disminuyendo, pero disminuye en parte también porque los empleados se van con sueldos miserables, con salarios que a veces no llegan a los 40, 50 dólares al mes. Es imposible seguir trabajando y por lo tanto renuncian muchos de ellos. Así que el empleo y el dinamismo lo está viendo uno más bien ese pequeño sector privado emprendedor, de baja productividad, muchas veces informalizado. ¿El Estado soporta un déficit importante? Sí. Te dije que la crisis venezolana ha sido una crisis multidimensional. Y dentro de esa crisis multidimensional está la crisis fiscal. Entonces hay un ajuste fiscal fuerte que el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho en los últimos 2 años, pero no suficiente. Entonces la brecha fiscal, porque claro, cuando te cae la economía enormemente, la recaudación tributaria también te cae. Entonces hay un hueco fiscal grandísimo que el gobierno fue llenando años atrás con financiamiento monetario, vendiéndole títulos al Banco Central. El Banco Central pues emitía dinero y le ponía dinero en la mano al gobierno. Ese mecanismo estuvo muy vinculado al tema de la hiperinflación que sufrió el país y de alguna manera todavía el fisco o la gestión fiscal en Venezuela sigue sobreviviendo gracias al financiamiento que le da el Banco Central de Venezuela. Leonardo, cuando uno escucha, digamos, cada uno de las características que hacen ahora la economía de Venezuela, la sensación es que no hay un rumbo, no hay una política, digamos, pública, económica. Es como que están apagando incendios, o hay una estrategia, aunque pueda uno considerar que es una estrategia equivocada de parte de la administración del Estado. Sí, es difícil a veces interpretar qué puede estar haciendo en materia de política pública el gobierno en Venezuela, porque no hay comunicación, no hay buenos comunicadores y no hay comunicación sobre qué es lo que intenta hacer el gobierno. Es decir, aquí el gobierno hace cosas y no las comunica. ¿Por qué razón? A veces no lo entendemos muy bien, pero ciertamente hace algunas cosas. Y entre las cosas que ha hecho, ha tratado de bajar en la inflación, que ha sido uno de los principales problemas. Lo ha hecho metiéndole un encaje legal, no sé si ustedes allá lo llaman así, pero sí. El encaje legal básicamente a los bancos es que le congelas una parte de los depósitos y le dice tienes que dejar esto aquí en el Banco Central. Bueno, ese encaje legal hoy día en Venezuela es de 73%. Comenzó en 93%. Eso es el encaje legal más grande del mundo. Esto lo hizo el gobierno de Venezuela con la idea de reducir la liquidez, pensando que eso iba a reducir la inflación. Y en realidad lo que ha generado es la muerte del mercado de crédito. Los bancos no dan crédito porque no tienen liquidez. Entonces sí, el gobierno hace cosas de este tipo. No las comunica muy bien, no dice muy bien por qué las hace.
y es difícil, como dices tú, definir, tener claro cuál es la estrategia. Sin embargo, yo me atrevería a decir que desde 2018 en adelante, y estamos hablando de hace ya más de 3 años atrás, el gobierno prácticamente le dijo al sector privado: sálvese quien pueda, hagan lo que puedan, no cuenten conmigo. Y esa es más o menos la directriz que digamos, de alguna manera marcado el camino de la economía venezolana en los últimos 3 o 4 años. Me preguntaba, Leonardo, si el encaje legal está por encima del 70%, si hubiera crédito, no sé si hay crédito en este momento, pero ¿de cuánto sería la tasa de interés? O sea, si ya la inflación está a los niveles a los que está y el encaje legal es del 70%, ¿cuánto de interés tiene que cobrar un banco? Sí, mira, qué interesante. Yo te he dicho que la economía venezolana se ha ido dolarizando. Entonces, los bancos a sus clientes premium, que generalmente son las grandes empresas, no le prestan en bolívares, le prestan en dólares y se lo prestan a través de otras estructuras financieras que tienen fuera de Venezuela. Y la tasa de interés que le cargan es una tasa de interés en dólares. Así que todo esto es cobertura para tratar de evitar, pues, la pérdida de valor que tiene el bolívar continuamente. Recuerda, estamos hablando de un país que todavía tiene inflación mensual de 8, 9, 10%, ¿no? De 130, 140, 150 al año. Entonces, si tuvieras que prestar en bolívares, las tasas de interés en bolívares serían exorbitantes. Y por otro lado, una realidad también que vemos claramente en ese mercado de crédito en dólares es que son préstamos de cortísimo plazo. Un país cuando tiene inflación tan alta como la ha tenido Venezuela, lo primero que desaparece en materia de crédito es el crédito a largo plazo. Es decir, los créditos hipotecarios no existen en Venezuela y cualquier crédito más allá de 3 o 4 meses es un crédito que probablemente no existe. Leonardo, y por ejemplo un profesional, vamos a suponer un médico que tenga un consultorio privado, no puede acceder a un crédito. O sea, si él decide ir y pedir un préstamo a un banco para poder, no sé, comprar equipos para su consultorio, ¿eso es impensable? Sí, eso en este momento es impensable. Te voy a dar un ejemplo. En Venezuela había más de 1 millón de tarjetavientes, es decir, que obtenían crédito a través de su tarjeta, crédito al consumo, ¿verdad? Incluso mucha gente comenzó en la época de la escasez y que el ingreso estaba cayendo a usar sus tarjetas de crédito. Bueno, las tarjetas de crédito murieron en Venezuela. Hay más de 1 millón de tarjetavientes que quedaron con líneas de crédito de 1 bolívar. Así que, bueno, en este caso tu pregunta concreta, ese médico tendría que convencer al banco de que tiene un muy buen negocio en la mano, que además él cobra en dólares y que va a hacer el repago en dólares. Es un caso raro, no es la norma. El mercado de crédito aquí está reservado para las grandes empresas e incluso lo que estamos viendo hoy día son créditos sindicados. Es decir, que varios bancos se unen, como no tiene uno solo, no tiene la fortaleza suficiente para prestar a una multinacional grande o una empresa grande, entonces se unen varios bancos y dan un crédito sindicado. Bueno, para ir cerrando esto, Leonardo, ¿qué escenario se ve en el futuro en Venezuela? O sea, uno puede suponer que va a pasar tal o cual cosa, hay una suerte de stand-by permanente para el ciudadano venezolano. ¿Qué ve en el futuro? Bueno, mira, Venezuela necesita asistencia financiera internacional, necesita salir de este escenario en donde está el país aislado económica y financieramente del resto del mundo. Por lo tanto, necesita salir de este contexto de sanciones y volver a ser el país que fue con las relaciones que tuvo con sus demás países pares en América Latina y en el mundo occidental. Sobreponerse a este problema del aislamiento es importantísimo. Si Venezuela logra hacerlo, y esto obviamente nos lleva al tema geopolítico y al tema político, pero si Venezuela puede de alguna manera hacerlo, las perspectivas del país no son malas. Este es un país que todavía tiene un capital humano importante, es un país que tiene recursos naturales,
es un país que tiene algunas ventajas competitivas en algunas áreas, pero también es un país que tiene muchos obstáculos. Yo me temo que esta recuperación muy leve que ha tenido el país pueda no ser sostenible si el país rápidamente y en los próximos 2 años no sale a cambiar su posicionamiento geopolítico a nivel internacional, si no comienza a recibir asistencia financiera internacional para tratar de tener reservas internacionales, manejar un mercado cambiario estable, asistencia técnica también para mejorar la seguridad jurídica, la transparencia, la rendición de cuentas, la institucionalidad, la forma como trabaja el Banco Central, recursos para tratar de alguna manera invertir, sobre todo en esto que te decía de los servicios fundamentales, los servicios básicos, y recursos para reconstruir el sistema de protección social que quedó destruido en Venezuela. Entonces, Venezuela tiene muchos retos por delante para poder estabilizarse como economía, como país, para poder hacer el crecimiento sostenible. Una cuestión final, Leonardo. Yo me preguntaba, estuve en Venezuela cuando tenía que asumir aquella vez el presidente Chávez y estaba aparentemente en Cuba y finalmente fue Maduro el que asumió, o sea, fui para hacer la cobertura periodística. Y para cualquiera que vaya de los países sudamericanos, Venezuela impacta por la infraestructura brutal que tiene ese país. Y yo me pregunto, ¿cómo se sostiene toda esa infraestructura? Porque, bueno, mantener eso supone una inversión pública muy grande. Sí, esa infraestructura se ha venido a menos. Quien viene a Venezuela después de 20 años, 15 años de no haber estado en el país se asombra porque ve los vestigios de lo que fue este país hace 20, 25, 30 años atrás, con grandes autopistas, un sistema de metro en la ciudad capital como no lo tuvo ninguna capital en América Latina, un sistema de acueductos que también fue la envidia de la región, un sistema de empresas básicas, siderúrgica, aluminio, posicionado internacionalmente y una industria petrolera de primera. Bueno, todo eso se ha venido a menos, esa es la verdad. Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, interesante. Bueno, por supuesto, para los que vemos de fuera es un poco, digamos, de más curiosidad. Para ustedes tienen que vivirlo. Pero bueno, cruzamos los dedos nosotros porque Venezuela pueda superar esto y vuelva a ser ese país fantástico que fue. Leonardo, un abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por la entrevista, Luis. Leonardo Vera, profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Qué país Venezuela, ¿no? Nos vamos con esto. Que tengan un feliz resto de jornada.